Este sonido era fijo cada domingo en los hogares de Venezuela. Uno de los sonidos más escuchados de manera religiosa todos los domingos en cualquier hogar de Venezuela. Ahí no existía estrato social, no existía ningún tipo de religión, no existía creencia, no existía absolutamente nada. Era simplemente formar parte de un hogar venezolano. Y desde bien tempranito, por ahí a partir de las 9, 10 de la mañana, el sonido que más se escuchaba en cada hogar de Venezuela era... el sonido del periódico, el sonido de la prensa. Era religioso, era un ritual, sentarse todos, cada uno en un lugar de la casa a leer el periódico. Y venía la distribución. Por supuesto, papá era el que agarraba el primer cuerpo. Él decidía por dónde se iba. Y uno iba pegado para leer los deportes, para agarrar la farándula, para leer las tiras cómicas. Cada quien tenía su preferido. Los domingos también venía con el Nacional o el Universal una revista. Una revista en papel glacé con todos los juguetes, full color, espectacular. Con noticias, curiosidades, tecnología, chismes. Podías pasar todo el día, o al menos buena parte de la mañana, leyendo el periódico. Es algo difícil de explicar a las nuevas generaciones. ¿Por qué eso dejó de ocurrir en Venezuela? Parte de la censura, desgraciadamente. Simplemente todo avanzó y ahora es más fácil hacer esto en el teléfono que... Incluso a veces los dedos te quedan totalmente negros por la tinta del periódico. Además, si estás leyendo las noticias por el teléfono, es difícil que vean que... Pero la experiencia era única. Sinceramente, no lo cambiaría por nada. Sentir el papel del periódico. Es un tipo de papel más delgado de lo normal. Hasta su olor. El olor del periódico es único. Y tomar la decisión de qué ibas a leer. Te sentías incluso una persona culta, preparada. Había de todo. Los titulares de la primera página, noticias de política, opinión, que era muy importante para saber qué está diciendo la gente. Habían análisis, noticias internacionales, por supuesto los deportes no podían faltar. Cada quien tenía su preferido. Habían páginas dedicadas a la farándula. Sí, era como el Instagram de aquella época. Bueno, porque aparecían los matrimonios, las fotos, los chismes, los artistas, el deportista famoso. Cualquier noticia aparecía en este periódico. Y cada quien tenía su preferido. En casa, el Nacional, fijo. El Universal había que tener paciencia, había que armarse de valor para leer el Universal. Una cosa así, una Biblia. Traía de todo. Medio periódico era publicidad y avisos clasificados. Y dependiendo del cronista, el periodista o, por ejemplo, el columnista, dependiendo del columnista, te ibas por el periódico que preferías. No podía faltar para los chamos de aquella época las tiras cómicas, las comiquitas. Sí, los domingos había una parte del periódico dedicado a tiras cómicas, full color, con personajes que solo aparecían ahí. Habían unos de la televisión que podían estar, tipo Garfield, tipo Snoopy, pero habían personajes solo de los domingos en el periódico. Por ejemplo, Lorenzo y Lolita, Educando a Papá, Olafo el Amargado, buenísimo, Henry, el Fantasma. Y eso era sagrado. Ahí, esa era la de los chamos, fijo, siempre. Algunos tenían continuación. El periódico también te traía una página dedicada a una especie de trivialidades, juegos. Habían crucigramas, sopas de letras, encuentra la diferencia. Hasta para eso servía el periódico. Y luego, por supuesto, ese periódico pasaba a una esquina de la casa donde había montañas de periódicos y luego se volvía todo un problema. Si no había la palita de recoger basura, el periódico era perfecto. Mojar el borde, ponerlo y era un recogedor de basura increíble, infalible. Servía para limpiar las ventanas. Agua, vinagre y con periódico se limpiaban aquellas ventanas. En un momento forré mis útiles escolares, creo que fue para cuarto o quinto año, con papel periódico que había en casa. Y todo avanzó, vino la censura, avanzó la tecnología y prácticamente en Venezuela dejamos de vivir la experiencia de
Leer el periódico. ¿Cuál era tu parte favorita del periódico? ¿Cuándo fue la última vez que lo leíste? En físico. ¿Y cuál era tu periódico favorito? Dependiendo de la ciudad, ahí estaba el periódico siempre de manera religiosa. ¿Cuál era el periódico de tu ciudad? En San Cristóbal, La Nación. También existió Diario Pueblo. En Mérida, El Correo de los Andes y Frontera. En Maracaibo, Panorama. En Caracas, el Diario de Caracas, Nacional, Universal, todos. Últimas Noticias. ¿Y cuál era el de tu ciudad?